tiempo de esa presencia del estudiante en el aula se lleve el anotar del pizarrón al cuaderno. Nuestra pedagogía tradicional significa eso, es poner una lección en el pizarrón, explicarles brevemente a los estudiantes y después ya ellos tienen que copiar del pizarrón al cuaderno. Y eso se está, al hacer eso se está enseñando, supuestamente. Y ustedes saben que con eso no hemos logrado bueno. Y tenía sentido en algún momento histórico esto de pasar del pizarrón al cuaderno porque en algún lugar había que anotar, porque no había libros. No había libros para que tengamos allí ya la información, los ejercicios, etc. ¿Verdad? Entonces, al no haber eso, entonces la pedagogía que aplicábamos era pasar del pizarrón al cuaderno. ¿Saben ustedes que esta pedagogía ya es antiquísima? Antes del cuaderno incluso, cuando no teníamos cuadernos en las escuelas, ya me refiero al tiempo de la reforma de Ramón Indalecio Cardoso, se usaban las pizarras. Era una maderita oscura con una tiza. Y eso tenían los chicos, los estudiantes de las escuelas. Tenían esa maderita pintada de color y eso, estoy hablando del tiempo en que nuestros abuelos estaban en las escuelas, ¿verdad? Eso hizo que tenían que anotar, tenían que escribir algunas las palabras básicas para retener en la memoria, pero básicamente era para eso, para guardarlo, depositarlo, retenerlo en la memoria. Por eso es que porque después tenían que borrar todo otra vez porque tenían que pasar a la siguiente lección, etcétera, ¿verdad? Por eso es que nuestros abuelos tenían tan buena memoria, ¿verdad? Y aplicaban esos algoritmos de la aritmética que después nuestras generaciones ya no, las siguientes generaciones ya no lo podemos hacer, esto de calcular cuánto es 245 por 124 y que te digan así, etcétera, ¿verdad? Que ellos lo sabían hacer y que después nosotros, nuestra generación ya no lo pudo hacer con ese nivel de precisión, ¿verdad? Bueno, después superamos lo del el tiempo de las pizarras y de las pizarritas y pasamos al tiempo de los cuadernos. Los cuadernos anotadores. No sé, esto es un cuaderno anotador que yo tengo acá. Un cuaderno donde se anota hasta el tercer grado a lápiz de papel y desde el cuarto grado ya con bolígrafo, pero básicamente es para anotar del pizarrón al cuaderno. La lección, porque no había libros. Pero después, pero tanto caló esta pedagogía, esta manera de trabajar en las aulas, que aún incorporando libros, igual a veces los libros estaban en los estantes y seguía con esa clase del pizarrón al cuaderno y seguía con eso. Les cuento que aún tenemos una experiencia de una localidad en donde se entregó computadoras a cada niño. Se aplicó un programa que se llamaba Una computadora por alumno. Y aún en esas escuelas donde el alumno tenía la computadora conectada a internet y todo eso, aún eso, la maestra seguía escribiendo la lección en el pizarrón y les decía que anoten en la computadora esa lección, ¿verdad? Lo que hizo fue reemplazar su cuaderno de anotadores por una computadora, ¿verdad? Pero esa no es la intención, Lo que queremos es cambiar radicalmente esas prácticas de aula y dejar de lado la copia del pizarrón al cuaderno, porque vamos a tener ya tenemos estos cuadernillos de aprendizaje en donde está la lección, en donde están los ejercicios. Y simplemente hay que trabajar eso y los alumnos lo pueden escribir, acá pueden dibujar, acá pueden completar los ejercicios y esto llevan a sus casas para seguir trabajando
para hacer sus tareas de la casa, etcétera, porque este material es propiedad del estudiante. Es un producto que ya no se va a volver a entregar a fin de año para que el niño del año que viene lo vuelva a usar. No, esto ya lleva consigo cada estudiante y lo va a tener por todo el año. Y entonces no hace falta ya aplicar esa pedagogía de la copia. Y al no aplicar la pedagogía de la copia y usar este material, va a haber mucho tiempo para poder hacer talleres, para poder hacer trabajos de grupo, para poder hacer discusiones, para poder hacer proposiciones, para poder salir al patio a hacer experimentaciones, para muchas otras actividades va a dar tiempo, porque ya no va a haber esa de copiar del pizarrón del cuaderno que a veces lleva hasta el 70% del tiempo de un mediodía, hasta el 70% lleva el de copiar. Entonces, esa es una innovación importante que nos parece que va a llevar a un cambio sustancial en las prácticas de aula, en la práctica de enseñanza, y por eso le estamos dando la importancia, le queremos dar la importancia debida al contenido de estos cuadernos que vamos a hacer en esta reunión, ahora con ustedes, profesores de segundo grado, en el caso de comunicación, después vamos a reunirnos otra vez con ustedes, con profesores de segundo grado, pero para hablar del cuaderno de matemáticas, para que se les explique el contenido, la manera de usar, el valor que tiene, etcétera. Y esa es la intención de esta reunión, que va a durar hasta la 1 de hoy, antes que ustedes empiecen otra vez las clases. Bien, reitero, yo soy Nancy Oilda Benítez Ojeda, directora general de Desarrollo Educativo, y van a trabajar con ustedes ahora mis compañeros del Departamento de Enseñanza de Lenguas de la Dirección de Currículum. La señora María Isabel Roa, la jefa de ese departamento, va a estar entonces haciendo la presentación con los compañeros de ese departamento. Les agradezco muchísimo su tiempo, en este tiempo de descanso, de almuerzo, etcétera, que ustedes van a dedicar ahora y otro día más para hablar acerca de matemática, pero hoy les pido entonces que presten su mayor atención para poder trabajar y entender la lógica con que fueron construidos estos materiales y con que tienen que ser trabajados en las aulas. Muchas gracias por su atención. Adelante, María Isabel. Isabel. A todos, colegas, un gusto poder compartir con ustedes este espacio en donde vamos a estar mostrándoles en qué consisten los materiales educativos del área de comunicación del primer ciclo, entendiendo que estos materiales son herramientas poderosas para poder desarrollar aprendizajes importantes en el área de lengua. Es un poco cómo desarrollamos, cómo encaminamos la didáctica del área. Es con esa intención que se han elaborado estos materiales para facilitar un poco la tarea docente en cuanto a la planificación y, por ende, a la puesta en marcha de los procesos pedagógicos. Aclarando que los materiales educativos que exponemos en estos momentos son herramientas que conforman el paquete de materiales que seguramente han recibido a lo largo de este tiempo. Es una herramienta más. Eso no significa que la labor nuestra como docentes no pierde protagonismo, al contrario, se vuelve más importante y más significativa a la hora de trabajar en el aula. Entonces, la señora Maura va a estar presentando las características generales de estos materiales, el espíritu con que fueron elaborados, las intenciones que subyacen con relación a cómo desarrollar procesos pedagógicos interesantes, las estrategias innovadoras que plantea desde la visión general de la estructura de estos materiales. Así que, Maurita. Muchas gracias, Isabel. Un gusto realmente estar con ustedes este mediodía. Sé que seguramente hicieron un esfuerzo alto en sus tareas para poder compartir este tema muy importante que refiere al uso de los materiales educativos. Si bien desde el año pasado han recibido, este año se suma a estos materiales la guía didáctica
que en estos momentos ya se encuentra en su formato virtual, vamos a decir, en la plataforma Paraguay Aprende, que muy próximo, ya en poco tiempo también va a llegar en sus manos en forma física. Sí, a través de los kits escolares han llegado los cuadernos de apreciación, matemática y otras áreas más que van a ir recibiendo. Quisiera brevemente hacer una reseña acerca de los fundamentos pedagógicos que sustentan estos materiales educativos. Luego, para ahondar al uso de estos materiales desde el área específica de comunicación del primer ciclo. Entre estos principios, están observando, pueden observar la pantalla o no. Estos principios refieren a la educación integral, refieren también a la progresión de aprendizajes y al desarrollo de una visión compleja e integrada de la realidad. Digamos que son 3 los principios que sustentan estos materiales educativos. En cuanto a la educación integral, refiere a que debemos considerar todos los aspectos que hacen a que los estudiantes puedan desarrollarse en su máximo esplendor. Nos referimos a los aprendizajes actitudinales, valóricos, procedimentales y no solamente los aspectos cognitivos. La integración de estos saberes permiten el desempeño eficiente de los estudiantes. Es decir, que hacer realidad estos aspectos, la integración de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, permiten que los estudiantes puedan desarrollar sus competencias, intervenir en la sociedad de una manera positiva y, por supuesto, desarrollar personas más eficientes, más eficaces y con una formación integral. Al hablar un poco de esta formación integral, también nos referimos a la presencia de las habilidades para la vida en estos materiales educativos, de modo a poder intensificar los aprendizajes actitudinales y valóricos. Esta presencia de las habilidades para la vida, que son 10 propuestos por la Organización Mundial de la Salud y que refieren al autoconocimiento, refieren a la empatía, refieren a la capacidad de desarrollar problemas, refieren al pensamiento crítico, a las relaciones interpersonales, a la comunicación asertiva, al manejo de emociones y sentimientos, al manejo de tensiones y estrés, al manejo de problemas y conflictos, y también a la toma de decisiones. ¿Se puede observar la pantalla? ¿Se observa la pantalla de estas habilidades para la vida? No se observa. No, profe, no. No, profe, no se ve nada. ¿No? Bueno, vamos a volver a compartir esta pantalla. Un segundito, por favor. Que volvemos a compartir las pantallas. Hablaba un poquito que en este principio de la educación integral está la presencia de las habilidades para la vida de manera transversal. Y pretendiendo que su presencia vaya más allá de lo meramente declarativo.
y en ese sentido se proponen unas estrategias para que los docentes puedan desarrollar esto a través de las áreas. Ahora se observa. ¿Se pueden observar la pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Correcto. Bueno, a más de las guías didácticas, estas habilidades para la vida también se encuentran en los cuadernos de aprendizajes, de manera que el estudiante pueda conocer y por sobre todas las cosas poner en práctica estas habilidades para la vida. Otro de los fundamentos refiere a la progresión de los aprendizajes. Y al hablar un poco de la progresión de los aprendizajes, quiero referirme a un estudio realizado por la OCDE, UNESCO y UNICEF acerca de la naturaleza del aprendizaje usando la investigación para inspirar la práctica. En este estudio nos deja, vamos a decir, una compilación sobre los procesos de aprendizaje y las condiciones para su desarrollo. Y uno de los principales hallazgos refiere a que todo aprendizaje se desarrolla sobre aprendizajes previos que tienen los estudiantes. También este estudio establece una serie de recomendaciones acerca de las prácticas educativas para poder potenciar y mejorar, como por ejemplo el rol de la motivación y las emociones en el aprendizaje, la importancia del aprendizaje que se desarrolla en contextos de colaboración. Hablamos mucho de los aprendizajes colaborativos. También la importancia de la evaluación y el rol de las tecnologías. Y al referirnos un poco al hallazgo que mencionaba recientemente, que todo aprendizaje se produce sobre aprendizajes previos que tienen los estudiantes, quisiera referirme a que para construir estos materiales educativos hemos definido una secuencia progresiva de aprendizajes que le permitirán a los estudiantes desarrollar sus experiencias educativas sobre aprendizajes previos. De esta manera hemos secuenciado capacidades e indicadores que serán desarrollados a lo largo de las 32 semanas o a lo largo del año lectivo, planteando, por supuesto, aprendizajes vamos a decir, concretos sobre los cuales se van a ir construyendo los aprendizajes futuros y también que estos aprendizajes se constituyan en estructuras cognitivas para el desarrollo de los aprendizajes futuros y que por sobre todo sean adaptables a los diferentes contextos. Entonces es importante que para poder desarrollar estas estructuras cognitivas, la práctica educativa tiene que dar un giro en cuanto a su desarrollo, ayudarle a los estudiantes que permitan pensar, que permitan expresarse, que permitan desarrollar su pensamiento crítico y creativo. En ese sentido, ofrecemos a través de las guías didácticas una gama de posibilidades, ofrecemos una gama de ejemplos, una gama de recomendaciones acerca de cómo desarrollar esto. Por otro lado, nos referimos al otro principio, el desarrollo de una visión compleja e integrada de la realidad. Este principio pone como foco o sitúa, vamos a decir, ¿verdad?, a la interdisciplinaridad como el aspecto fundamental para desarrollar las capacidades. ¿Observan la imagen del PPT? Sí, profesora, se observa muy bien. Gracias, gracias. Bueno, hablábamos un poquitito entonces del otro principio,
que es el desarrollo de una visión compleja e integrada de la realidad. Aquí la propuesta que desarrollamos es la interdisciplinariedad a través, vamos a decir, del currículum mismo, en donde se dialoga cada una de las áreas que tenemos dentro del componente académico. Y este diálogo se realiza a través de unas unidades que hemos generado. ¿Cuáles son esas unidades? Estas unidades permiten vamos a decir, la relación entre las áreas o las capacidades que se plantean en cada una de las áreas académicas. Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos observar que el centro de la unidad constituye persona y entorno. Y a través de esta unidad se desarrollan las capacidades de comunicación, se desarrollan las capacidades de trabajo, se desarrollan las capacidades de medio natural y salud, y también se desarrollan las capacidades de matemática. Vamos a un ejemplo concreto. ¿Qué se desarrolla, por ejemplo, en comunicación? En comunicación se desarrolla algunas capacidades que, por supuesto, hacen a lo propio, a las capacidades propias del área, pero en particular el tema que dialoga con las demás áreas se refiere a la escritura de las letras con su nombre. Y el título, por ejemplo, de la clase dice, así soy yo. En comunicación, entonces, por ejemplo, se desarrolla la escritura de las letras con su nombre. En medio natural y salud se desarrolla, por ejemplo, desde ciencias, nombrar las partes del cuerpo, conocer el cuerpo. Desde salud, el lavado de las manos, el lavado de la cara, el lavado del cuerpo, el lavado de cabello, y así sucesivamente, que refiere más a la higiene. En educación física, muevo mi cuerpo jugando, el movimiento del cuerpo a través de las actividades lúdicas. En vida social y trabajo, por ejemplo, tenemos el título de la clase que se denomina ¿Cómo soy? Soy único. Y se desarrolla, por ejemplo, las cualidades y características físicas y emocionales que posee la persona. Como se darán cuenta, estamos notando la hilación de todos estos temas que se desarrollan a través de la unidad persona y entorno. En matemática tenemos, por supuesto, la capacidad propia de la matemática que refiere a la lectura y escritura de números naturales hasta 5. Y aquí, por ejemplo, los niños utilizan, por ejemplo, los dedos de la mano para poder indicar o para poder contar los números, también utilizando el cuerpo. En cuanto a la estructura general del primer ciclo, recién mencionaba un poco el nombre de la unidad, persona y entorno. Así también tenemos otras unidades que se denomina país y cultura y otra unidad que se denomina horizontes. Cada una de estas unidades se desarrolla a lo largo del primer ciclo de tal manera a fortalecer el aprendizaje con diferentes niveles de profundización. Por ejemplo, en el primer grado se desarrolla conociéndome. En el segundo grado, la subunidad se denomina apreciándome. En el tercer grado, cuidándome. Como verán, se va profundizando los temas a través de estas unidades y subunidades. Ahora quisiera presentarles brevemente la estructura que tiene la guía didáctica. La guía didáctica tiene la siguiente estructura. Tiene el número de clase o de experiencias, tiene las habilidades de la vida que se enfatiza en esa clase en particular, también tiene las capacidades, tiene los indicadores y los aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados refieren un poco al aprendizaje que se pretende
desarrollar al término de esa clase en particular. Luego tenemos otros aspectos que refieren a para tener en cuenta, que son recomendaciones que se le propone al docente acerca del contenido curricular. Por ejemplo, si vamos a desarrollar la prelectura o una estrategia en particular, entonces allí un poquito para poder recordarle a qué refiere ese tema. También recomendaciones acerca de cómo abordar las habilidades para la vida. Posteriormente tenemos los momentos didácticos que también forma parte de esta estructura y que tiene el inicio, desarrollo y cierre, pautado con sugerencias ya de minutos que puede llevar estos momentos de inicio, el momento de desarrollo y también de cierre. Cada una de estas planificaciones también tienen la revisión de los aprendizajes, que serían un poquito la planificación de la evaluación que se pretende desarrollar, vamos a decir, al término de una clase o de varias clases, de modo a evidenciar el aprendizaje de los estudiantes. Aquí un poco cuando nos referíamos a la progresión de los aprendizajes y a la investigación, en donde se da fuerte énfasis a la importancia de la evaluación formativa, lo vemos de manera concreta a través de estos planteamientos. La evaluación que se desarrolla día a día, la evaluación que se desarrolla cada 2 semanas y una evaluación, vamos a decir, más global que se desarrolla al término de la unidad. Esto un poco para poder ejercer, para que los niños, mejor dicho, puedan ejercer su autocontrol también acerca de los aprendizajes. En cuanto a la estructura del cuaderno, tenemos, al igual que la guía didáctica, el número de clase, tenemos las actividades que tienen que realizar los estudiantes, las habilidades para la vida que se enfatiza en esa clase y también un apartado que se denomina autoevaluación del aprendizaje, en donde se le plantea, ya sea a través de un registro de aprendizaje, un registro de secuencias de aprendizaje o actividades de evaluación, de modo a que los estudiantes puedan completar en ese mismo cuaderno sus, vamos a decir, las actividades que le solicita el profesor. Bueno, muchas gracias por la atención y en estos momentos le cedo el uso de la palabra a la señora Isabel Roa para que nos hable un poquito más acerca del uso de los materiales educativos del área de comunicación. Como dijo la señora Maura, la idea es presentar un poco en contexto lo que son estos materiales, sobre todo lo que refiere a las orientaciones en cuanto a la guía didáctica y a los cuadernillos de aprendizaje. Pero para poder entender es importante situarnos un poco en el enfoque que queremos un poco trabajar desde el área de comunicación. Sí. Un ratito ya proyectamos y me avisan si se ve. Entonces vamos a conocerle al segundo grado, al área de comunicación, como así se llama en el primer ciclo, de lengua castellana, cuál es un poco el enfoque que asumimos con relación a la enseñanza de la lectura y la escritura, que es el enfoque equilibrado. Como su nombre lo dice, lo que se busca con este enfoque es que los niños se conviertan en lectores y escritores. Concomitante van desarrollando el proceso de lectoescritura, también van desarrollando niveles de comprensión lectora deseados. Este modelo busca integrar el desarrollo de las destrezas y habilidades del lenguaje en contextos auténticos. Por eso tenemos las aulas textualizadas, tenemos los materiales, los recursos, ya sea en su formato digital o audio, justamente para ir desarrollando ese contexto de inmersión en el aula, en el mundo textualizado. Busca integrar el desarrollo de las habilidades del lenguaje. Entendamos que tenemos las habilidades de escuchar, leer, escribir y
comprender un texto. Entonces, todos estos lenguajes todas estas habilidades, perdón, se van desarrollando de manera integrada con el enfoque. Fomenta que los niños puedan acceder y crear diferentes conocimientos y experiencias significativas en torno al lenguaje. Esto es importante señalar de que hay una vinculación, hay un diálogo del área de comunicación con las demás áreas, porque si logramos que nuestros estudiantes entiendan un texto, ya no van a tener inconvenientes en comprender otras áreas del saber. De ahí la interdisciplinariedad, ese diálogo que se da con las demás áreas para justamente fortalecer la competencia del estudiante. El enfoque equilibrado se caracteriza por dos modelos importantes, el modelo holístico y el modelo de destreza. Estos dos un poco se integran a la hora de desarrollar los aprendizajes. En el modelo holístico promueve una aproximación temprana a diferentes tipos de textos. Por eso desarrollamos en todas las planificaciones propuestas, en todas las clases, se trabaja una variedad de textos, ya sea cuentos, fábulas, recetas, textos informativos, canciones, adivinanzas, la utilización de diferentes estrategias de lectura para explorar mejor el texto. Entendamos que todo texto, todo tipo de texto tiene una configuración lingüística, una configuración textual. Esa integración hace que el niño vaya desarrollando mejores niveles de comprensión. El modelo de destrezas, como recién lo mencioné, es el desarrollo justamente del desarrollo de la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es justamente decir, yo soy un hablante de la lengua castellana y la lengua castellana funciona de esta manera en cuanto al desarrollo del sonido. Un poco tomar en cuenta eso en cuanto al desarrollo de la conciencia. Que yo sepa que este sonido se relaciona con esta letra. Que esta letra se da en este contexto en la palabra y por ende también en toda la cadena del enunciado. Entonces, es desarrollar la conciencia a través de una enseñanza explícita de los fonemas y los grafemas de las letras que se van a ir dando a partir de los textos que se van presentando. Las estrategias del enfoque equilibrado. Estimular la interrogación de los textos auténticos, efectuar repetidas lecturas compartidas en situaciones de lectura gratificadoras. Es importante señalar que hay diferentes espacios de lectura. La lectura compartida, la lectura individual y la lectura que se da de manera colectiva a partir de diferentes estrategias que implementamos en el aula. Jugar a leer textos predecibles. ¿Por qué? Porque desde el momento en que el niño toma contacto con el texto escrito, empieza a desarrollar niveles de lectura y escritura. Eso ayuda muchísimo a que el niño fortalezca su competencia en la lectura. La conciencia fonológica, que es un aspecto muy recurrente en todas las clases a partir de los textos, es el dominio de las destrezas básicas como la conciencia fonológica, el aprendizaje de los fonemas y grafemas, el vocabulario visual y el reconocimiento de las palabras. Cuanto más palabras, más reconocimientos hagan los niños, más desarrollo del vocabulario van a tener. Entonces van a tener ya organizada toda una estructura que con el correr del tiempo esto va a ir progresando en el estudiante. Tomando en cuenta siempre la motivación, la interpretación literaria, las lecturas significativas, el apoyo en la lengua materna, el razonamiento en la construcción del significado con base al vocabulario. Las diferentes estrategias de desarrollo vocabulario a través del contexto, a través de los sinónimos, a través del campo semántico, a través de los diferentes recursos que tenemos para enriquecer el lenguaje. Otro aspecto muy significativo es que también todo el sustento se apoya en la psicolingüística, la sociolingüística, la teoría del discurso, las inteligencias múltiples, la educación inclusiva, las neurociencias y las tecnologías de la comunicación y la comunicación, las TIC. En cuanto a la psicolingüística, es importante señalar que el desarrollo de la lectoescritura justamente se sitúa en una inmersión en un ambiente letrado, a través de avisos, letreros, diarios, calendarios, juegos, todo lo que hace que el niño interactúe en el contexto. Entonces, la audición de cuentos narrados, vamos a encontrar una serie de textos también que los chicos van a escuchar
y con base a la escucha también van a desarrollar estrategias para comprender el texto que escuchan. La sociolingüística atiende al contexto cultural y lingüístico del niño, proponiendo lecturas cercanas para él. Y eso es muy importante señalar, que en todas las experiencias de aprendizaje, se están desarrollando textos de autores nacionales. La mayoría de los cuentos, las poesías y todos los textos que están seleccionados en las clases son de autores paraguayos, justamente para vincular al niño con el contexto en el que está. La teoría del discurso destaca la importancia del conocimiento de la estructura textual. Como les mencioné, todo tipo de texto conlleva una configuración lingüística y una configuración textual, lo que permite una exposición de estos textos a los niños y por ende estos a su vez vayan generando modelos en el desarrollo del lenguaje. Las inteligencias múltiples, aprovechar la inteligencia que cada niño tiene, inclusive dentro de las actividades van a encontrar en donde el niño tiene que trabajar con materiales concretos, también tiene que trabajar las artes y sucesivamente trabajar cosas que a ellos les permita acercarse más al texto. Entendiendo, por supuesto, que todo esto que hacemos es para fomentar a las habilidades del niño lector, en el sentido de interrogar activamente los textos, formulando hipótesis a partir de las claves, utilizar textos variados y significativos, prácticas frecuentes de la lectura y así sucesivamente generar también actividades que permitan al niño adquirir el vocabulario y enriquecer este vocabulario. ¿Se ve ahora la presentación? Ahora se El enfoque equilibrado. Disculpen, es que me emocioné tanto que no pasaste. y sí, dejé pasar corrió mi voz y no la presentación. Sí, y ahora se ve, profe, estamos en los modelos de lectura. Creo que ya hablamos también de la conciencia fonológica. Tocamos el aspecto fundamental de por qué desarrollamos una lectoescritura basada en la comprensión del texto y la asociación del texto con las palabras claves. También mencionamos la importancia de los aportes que dan todas las teorías que estuvimos mencionando, porque toda propuesta en el tratamiento de las lenguas está sustentado también por las ciencias. Eso es, y sobre todo que todo lo que hacemos justamente busca desarrollar niños lectores, niños escritores, niños que puedan entender desde textos simples hasta textos más complejos, textos literarios, textos que están un poco enfocados dentro de un corpus literario. Siempre decimos que la criatura hay que hacerlo más lectura sencilla, no es tanto así. La literatura infantil tiene su canon estético y es importante siempre tomar en cuenta eso. Las actividades de comprensión, vuelvo a recalcar sobre este punto, parten de una modalidad de lectura ya sea compartida, individual, y otras que el docente requiera. De repente, si se hacen lecturas en grupo, a partir otra vez de la lectura se hacen dramatizaciones, se hacen simulaciones, todo eso también está claramente descrito en la guía del docente. Es muy importante señalar que las actividades de escritura conllevan también a la actividad de escritura espontánea. O sea, es decir, que el niño puede formar
ir construyendo su escritura a partir de su vivencia, de su espontaneidad y todo lo que conlleva desarrollar la escritura. Las unidades de aprendizaje del segundo grado, como vimos también en el primero, es persona, entorno, país y cultura y horizontes. Esto a su vez están conectados con estos temas, apreciándome, relacionándome con mi entorno, conociendo Paraguay, un país dinámico, explorando nuestro mundo, construyendo un ambiente sostenible. Y si ustedes se fijan en este aspecto muy importante, vemos aquí que todas las áreas están permeando aquí. Aquí vemos ciencias, aquí vemos matemáticas, nos vemos reflejados en todo, pero sobre todo aquí, lengua lo que hace es comunicarse con estas áreas justamente para que el niño desarrolle habilidades de la lectura. Las habilidades para la vida. Van a encontrar ustedes estas habilidades que ya mencionó la compañera Maura y que estas habilidades están muy fuertemente encaradas en las actividades que en la guía docente van a encontrar. Y la guía docente, como mencionamos recién, es justamente una manera de expresar de forma sencilla y comprensible la didáctica del área. Eso es lo que queremos. Queremos que el docente tenga la facilidad de poder encaminar la didáctica del área, sobre todo en materia de lenguaje. Y estas actividades, a su vez, se van desarrollando en las actividades del cuadernillo del estudiante. O sea, yo desarrollo una clase de comprensión y las actividades y los ejercicios van a estar en el cuadernillo, de manera a optimizar el tiempo y también hacer que el niño se involucre en la actividad. La guía también provee estrategias innovadoras para el logro de la competencia. Por ejemplo, vemos que en la primera parte van a encontrar el número de la experiencia. Por ejemplo, la experiencia 1, me autorretrato. Van a encontrar el número de la semana, van a encontrar las capacidades así como están en los programas de estudio, porque todos estos materiales de lenguaje del primero y segundo ciclo responden a las capacidades establecidas en los programas de estudio. También van a encontrar los recursos tecnológicos. Hay momentos en que el niño va a tener que escuchar un texto y a partir de la escucha se realizan las diversas actividades. Están también los indicadores que se toman en cuenta o que deberían de ser tenidos en cuenta con base a la capacidad. Retomando un poco el tema de la capacidad, es importante señalar que las capacidades se van desarrollando a lo largo de los procesos establecidos en las guías. No es que en una sola clase o en una sola vez se agota el desarrollo de la capacidad. Los aprendizajes esperados, que tienen mucho que ver con lo que se espera al término de la clase, puedan desarrollar los estudiantes o puedan lograr. Las palabras claves, que son palabras importantes que van a estar constantemente en la guía, en el contenido de la guía. ¿Por qué? Porque justamente en torno a esto también se va dinamizando la clase. Los materiales que van a ser requeridos con anticipación y aquellas cuestiones que hay que tener en cuenta para la clase. Sería como preparar el ambiente para poder empezar la clase. Entonces hay una serie también de sugerencias al respecto. Los momentos didácticos, en donde justamente cada momento didáctico es orientado de forma detallada y dinámica para que los docentes puedan desarrollar los procesos didácticos, con un tiempo aproximado que ustedes van a encontrar en cada parte de esto que les estuve mencionando. Son experiencias que inician en el espacio de integración previo al desarrollo de cada clase. Van a encontrar una serie de sugerencias y esto va a ir variando de clase en clase, justamente para darle dinamismo e innovación. Por ejemplo, en el desarrollo, en el caso de la lectura, porque también en la escritura vamos a encontrar este mismo formato, antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, que son procesos muy importantes que van a estar constantemente señalados. El cierre, donde vamos a encontrar un espacio en donde lo que hace es que se consolida lo que se desarrolló en el día. Eso es muy importante, que toda la clase siempre lleve a un cierre. Las experiencias de extensión o complementaria que permiten profundizar y también llevar estas prácticas
en la familia, hacer que haya una interacción entre la familia y la escuela. Es un poco con esa mirada que se da estos materiales. La evaluación, al término de cada unidad, también se plantea la evaluación, tomando en cuenta que la evaluación se hace en todo el proceso de la clase, pero con este especial énfasis que se le va a dar a la evaluación. Durante la semana se van a desarrollar las clases en donde se enfatiza una habilidad, en donde se le pone una especial atención, ya sea la comprensión oral, la expresión escrita y la comprensión escrita. También la evaluación se da desde esa perspectiva, en donde se trabaja instrumentos valiosísimos para poder valorar el desarrollo de las habilidades propuestas. El cuaderno de aprendizaje, que justamente contiene una serie de experiencias y ejercicios que tienen que ver con lo que se desarrolla en la clase. No es copiar, es simplemente llevar, responder a los planteamientos que la docente va a ir indicando conforme al desarrollo de la clase. Y vemos también que tiene un mismo, como mencionó la señora Maura, la estructura, las actividades, son tareas prácticas, instrucciones sencillas, claras que el estudiante va a tener que desarrollar a la hora de trabajar en clase con la profesora. Y hasta aquí llegamos. Yo creo que ha sido un gusto poder compartir con ustedes y estaríamos, seguramente si tienen alguna consulta, les ruego por favor escriban sus preguntas en el chat que vamos a estar respondiéndoles constantemente. La matriz es a modo ilustrativo, pero aquí lo que yo quiero señalar es que en la guía del docente ya se contemplan las capacidades y los indicadores. Esta matriz también va a estar va a estar colgada en la página del ministerio para que puedan acceder a ella. Así que muchísimas gracias por su atención y nos veremos mañana con la presentación del tercer grado. Buenas tardes.